Vale. En las EAE, sí, sí. Bueno, con lo cual es eso, terminar un poco con que su faceta ecológica es la que en concreto nos ha llevado nosotros también nuestro interés a que viniese a conocernos y a hablarnos un poquito de este ecosocialismo descalzo, que la palabra es muy bonita. De hecho, ya veis el cartel, es la huella de un pie descalzo en la arena. A ver si nos explica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Inma, y gracias al Ateneu por la invitación. Bueno, que es una invitación a todos y todas para aprovechar pues estas 2 horas, ¿no?, que tenemos por delante para una reflexión común. Algo que nos falta, en fin, eso ya lo sabéis, que nos falta pues cada vez más en la clase de sociedad que está formándose, ¿no? Hay bastantes factores que conspiran, diríamos, que obran para que sea difícil el poner en común y ejercer pues cierto nivel de racionalidad social, ¿no? Bueno, eso sería asunto para otras conferencias y otros debates, ¿no? Pero los fenómenos de la aceleración social, el tipo de fragmentación comunicativa que se está produciendo, en fin, fenómenos bastante inquietantes, de manera que aprovechemos pues esta ocasión, esta tarde. Claro, es difícil, yo no sé exactamente pues cuáles son los antecedentes, los puntos de partida de cada persona. Entonces, os voy a proponer, si me permitís, os tutearé que por una parte, si en algún momento empleo algún concepto que realmente no se entienda, pues me lo decís y hacemos una aclaración rápida. Y lo que son ya las cuestiones así de debate más de fondo, pues las dejamos para el segundo momento, el coloquio, ¿no? Pero que no haya, como yo voy a hablar de cuestiones ecológico-sociales, pues igual hay algún asunto que vale la pena hacer un inciso así de explicación en algún momento, me avisáis y lo hacemos. Bueno, el punto de partida puede ser lo que llamaba Nuestra era ilegible, un ensayista estadounidense hace poquitos años, ¿no? Un tiempo difícil de comprender, difícil de interpretar, un tiempo ilegible, decía este hombre, Mark Lilla, ¿no? Señalaba que aunque que en comparación con el tiempo de la Guerra Fría, decía, aunque esa Guerra Fría no sirviera para nada más, hacía que nos concentráramos, ¿no? Mucha gente en ese mundo dividido, con un enfrentamiento mundial, sentía que entendía más o menos de qué iban las cosas, ¿no? Ese enfrentamiento operaba también pues, simplificando la realidad y en esa medida la hacía más legible, ¿no? Hoy es como si estuviéramos más desconcertados ante realidades opacas, ¿no? Hay también, por supuesto, pues muchas propuestas simplificadoras, pero seguramente nos damos cuenta también pronto de que esas simplificaciones en realidad nos están haciendo perder de vista la realidad, ¿no? Es una realidad entonces opaca, ¿no? Decía también Daniel Innerarity, que es un filósofo, bueno, ahora anda por el País Vasco, aunque ha sido profesor en Zaragoza muchos años, ¿no? Decía que los seres humanos en épocas anteriores podían vivir peor que nosotros y nosotras, podían pasar hambre, sufrir opresión, pero no estaban tan perplejos, tan desconcertados, ¿no?, ante esa opacidad, ¿no?, de la realidad como nosotros, ¿no? Bueno, tenemos ahí un diagnóstico que nos habla de una realidad entonces tan compleja y tan fragmentada que roza lo no inteligible, ¿no?, lo que nos cuesta mucho comprender. Bueno, yo creo que dentro de esas propuestas de interpretación que nos encontramos, las de los movimientos ecologistas en los últimos decenios, desde hace medio siglo aproximadamente, son bastante atinadas, ¿no?
Ese no tener el vocabulario apropiado para describir el mundo en el que vivimos, ¿no? Como decían Mark Lilla o Innerarity, yo creo que no se aplica a las propuestas que venimos haciendo desde los movimientos ecologistas desde hace ya tiempo. Creo que tenemos pues elementos así de interpretación que son sólidos, que son valiosos, que son bastante atinados, ¿no? Un vocabulario que nos habla de metabolismo ecosocial o metabolismo ecológico-social, de cómo usamos la energía, de productivismo, de consumismo, de extractivismo también, de gases de efecto de invernadero, de calentamiento global, de ecosistemas, de biodiversidad, y además de esos conceptos, ¿no?, que sirven para tejer interpretaciones. No por eso deja de hablar, al menos el ecologismo, que a mí me parece más interesante, lo que llamamos a veces ecologismo social, pues no dejamos de hablar también de financiarización o de desigualdad social o de geopolítica del petróleo, ¿no? Cosas que quedarían fuera de lo ambiental, digamos, en sentido restringido, y que sin embargo, al menos este ecologismo social pues tiene muy presente, ¿no? Y sin embargo, y tenemos ahí pues un problema grande, ese vocabulario adecuado, esas pautas de interpretación que yo creo que son correctas, cuando las usamos de manera veraz, no nos pintan un porvenir brillante, o sea, nada parecido a un futuro atractivo, sino más bien todo lo contrario. Cuando intentamos decir la verdad. Cuando intentamos decir la verdad, ¿no?, a partir de esa clase de análisis que atienden, antes he dicho, metabolismo ecosocial, ¿no?, sería un concepto clave ahí, los intercambios de los sistemas humanos con los sistemas naturales de los cuales dependemos. Eso quiere decir básicamente metabolismo, ¿no?, los intercambios de energía, de materia y de información entre las sociedades humanas, nuestras economías, nuestras ciudades y nuestros campos con los sistemas naturales de los cuales dependemos, aunque no nos damos demasiada cuenta de ello. Cuando usamos ese tipo de conceptos y de análisis, lo que nos aparece es un porvenir bastante oscuro, ¿no? En lugar de poder presentar pues grandes promesas, lo que tenemos es, si usamos esa en fin, aquella famosa expresión atribuida a Churchill, es un futuro más bien de sangre, sudor y lágrimas. Con lo cual, y eso pues no se nos escapa a nadie, pues tenemos un problema político y también comunicativo de primera magnitud, porque hablando de un futuro de sangre, sudor y lágrimas, pues es difícil que la gente se entusiasme o se ilusione, como decimos a veces, ¿no?, hablando de política. Bien, si hubiera que poner sobre la mesa quizá el elemento central de ese diagnóstico, ¿no?, de ese diagnóstico yo creo que veraz pero duro y difícil, pues seguramente el concepto principal sería el de extralimitación. Extralimitación, a veces se dice también sobrepasamiento, pero bueno, yo creo que extralimitación es mejor castellano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sistemas humanos demasiado grandes en relación con la biosfera y con los ecosistemas. Esos sistemas humanos han crecido sobre todo rapidísimamente en los últimos decenios, ¿no?, de una manera que de hecho se nos escapa, salvo que empleemos ahí pues herramientas analíticas y conceptuales que nos cuesta un poquito a veces llegar a ellas, ¿no? Esos sistemas humanos han crecido rapidísimamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y lo han hecho tanto que hoy lo que es la huella ecológica conjunta de la humanidad supera la biocapacidad de la Tierra. De eso va esas imágenes que empleamos a veces, ¿no?, que podéis haber encontrado en medios de comunicación, ¿no?, cuando decimos, por ejemplo, si todos viviéramos o quisiéramos vivir más bien como lo hacen los estadounidenses o los australianos, ¿no?, los países que emplean pues más energía, por ejemplo, per cápita, necesitaríamos 5 planetas Tierra. Habréis
os habéis topado en alguna ocasión con esas imágenes. Lo que está en la base de eso es una metodología que es la de la huella ecológica, ¿no? que traslada impactos ambientales a términos territoriales, ¿no? Y entonces podemos calcular la huella ecológica de la industria de Elda o de la ciudad de Petrer o de un país entero, o de sectores sociales, o de la humanidad en su conjunto. Y si calculamos la huella ecológica de la humanidad en su conjunto, pues lo que nos sale, según esos son, bueno, hay distintas organizaciones que están llevando a cabo echando esas cuentas ecosociales, y por ejemplo se publica cada 2 años pues un informe que publica WWF que entre otras cosas incluye, ¿no?, los datos de huella ecológica. Pues ahora estamos, ¿no?, en una huella ecológica mundial que es el 170% de la biocapacidad del planeta. Estamos viviendo como si tuviéramos a nuestra disposición 1,7 planetas Tierra en el promedio, con las enormes desigualdades que existen entre las zonas enriquecidas y las zonas empobrecidas, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de extralimitación. Se manifiesta de muchas otras formas también. El calentamiento global es seguramente la más visible ahora mismo, pero hay muchas más, ¿no? De manera que, si somos conscientes, ¿no?, de esa realidad de la extralimitación de la humanidad con respecto al conjunto del planeta Tierra, ¿no?, y de la biosfera de la Tierra, pues nos preguntamos si es posible el freno y marcha atrás, ¿no? Si hemos ido tan lejos, ¿no?, en el uso de los recursos naturales y los servicios ecológicos, ¿no?, de nuestro único hogar, que es el único y va a seguir siendo el único, a pesar de que nuestra cultura fantasea también un montón, ¿no?, sobre la posibilidad de colonizaciones fuera de la Tierra y demás. Si queréis, pues luego lo comentamos también un poco. Si nos hemos excedido de esa manera, si la extralimitación es tan importante, pues nos preguntamos si hay freno y marcha atrás. Eso es lo que haríamos, de hecho, si tuviéramos cierta capacidad de racionalidad colectiva. No lo hacemos como sociedad, ¿no?, pero porque carecemos de esa, porque no estamos, por desgracia, ¿no?, en disposición de funcionar como esos animales racionales que decimos que somos, ¿no? De hecho, nuestras sociedades no consideran otra opción que crecer, ¿no?, que crezca la economía. Eso quiere decir, en realidad, no la economía, sino más bien el PIB o las magnitudes de la contabilidad nacional, que crezca el PIB o el PNB, y a continuación le ponemos un conjuro, que es un conjuro de pensamiento mágico, pero que lo haga de forma sostenible, ¿no? Y tampoco las izquierdas, excepto en posiciones muy minoritarias, se plantean otra cosa. También ese es un debate pues muy difícil dentro del terreno de la izquierda. Y sin embargo, con ese sigamos creciendo con el conjuro que de forma sostenible o, en fin, o con crecimiento verde, o esos adjetivos de pensamiento mágico que solemos poner, topamos ahí con imposibilidades, ¿no? Estamos intentando funcionar como sociedades industriales en contra de leyes básicas de la física y de la biología, ¿no? Estamos chocando contra eso, y nos imaginamos, o desde la cultura dominante nos imaginamos, que podremos prevalecer, ¿no?, en ese choque contra los límites biofísicos del planeta Tierra y al final pues contra leyes básicas, ¿no?, por ejemplo la segunda ley de la termodinámica, de las leyes básicas de la física y la biología, pero no va a ser así, ¿no? Aunque lo intentemos, eso es estrellarnos contra un muro, ¿no? Hay un montón de anécdotas estos días, recopilaba así 3 o 4 cositas que me habían pasado, que tienen que ver con estas dificultades para asumir nuestra situación real, ¿no?, tal como es. Por ejemplo, hace poquitos días, la semana pasada, había un tuit de Daniel Bernabé, que es un ensayista, no sé si lo suena aparte del público, bueno, es un ensayista joven que ha publicado un libro que ha tenido mucho éxito dentro de lo que es el ensayo político. Va por la 8ª edición, me parece, de un libro donde
intenta, bueno, se llama la trampa de la identidad, e intenta, bueno, diagnosticar, pues, problemas de la izquierda, de la fragmentación de la izquierda, de las políticas identitarias. Ha tenido mucho éxito, o sea, en fin, está haciendo de conferenciante, pues, por todo el país, y tiene una cuenta de Twitter, así, con muchos miles de seguidores, y entonces la semana pasada, pues, ponía un tuit de estos, ¿no? Uno de estos breves mensajes así en estas llamadas redes sociales, que en realidad, pues, habría que darle un par de vueltas a llamarlas así, redes sociales, ¿no? Las redes sociales, en fin, tendrían que ser otra cosa. Pero bueno, y decía: la primera generación de europeos desde 1945 que vive peor que sus padres, hablando de decrecimiento, el musical. Bueno, esto es una de las... en fin, los rasgos de estilo de la gente más joven que está ahora escribiendo, por ejemplo, en Twitter y en estas llamadas redes sociales, pues emplean estas formas de expresión, esto de el musical, ¿no? Es una manera de decir que qué cosa tan ridícula, ¿no? Hablar, está diciendo, es ridículo hablar de decrecimiento cuando estamos en sociedades con problemas económicos y sociales en las cuales tenemos una generación que, por vez primera, dice, desde 1945, vive peor que sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de crecimiento en estas condiciones, ¿no? O bien, hace también, este sábado pasado había un cómic en El País, en las páginas centrales que publican los sábados, un suplemento que se llama Ideas, ¿no? En los sábados, publicaban un cómic sobre la necesidad de un nuevo contrato social, y era un cómic bien intencionado, ¿no? Que en una página, pues, con viñetas, intentaba dar algunos de los... Bueno, de hecho lo tengo por ahí. Algunos de los, ¿no? de los elementos, la necesidad de un pacto social nuevo que intentara recomponer, pues, algunos de los rotos, ¿no? que tenemos cada vez más, que se van agrandando cada vez más, ¿no? en lo que tiene, en fin, que os voy a contar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protección social, con la financiación, pues, de los servicios públicos, con la calidad de los empleos y la precariedad laboral, con la degradación de la democracia. En fin, hay un montón de fenómenos así, pues, muy preocupantes, y hablamos a veces de nuevo contrato social, o también, ahora en inglés, de Green New Deal, ¿no? Que os puede sonar también. Bueno, es un debate, pues, de este último año más o menos. Pero si uno mira ese cómic, y es solo un documento más en ese sentido, se da cuenta de que lo que son las cuestiones ecológico-sociales ni siquiera aparecen ahí. Aparece toda una enumeración de problemas sociales y económicos, pero lo que tiene que ver con nuestro metabolismo ecosocial, la inserción de nuestras sociedades en la biosfera, ni siquiera se ve. O sea, se lee uno toda esa página, ya digo, eso me pasa como soy sensible a esa cuestión, pues me pasa una y otra vez con toda clase de documentos, artículos, propuestas, programas. Todos los problemas que vemos son problemas sociales, económicos y tecnológicos. Lo otro prácticamente ni siquiera lo vemos, ¿no? Otra pequeña anécdota de esta semana pasada, ¿no? Estaba en mi facultad, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco, y entonces tenían ahí un encuentro que habían organizado gente de literatura, ¿no? El departamento que se ocupa de literatura española, y seguramente también otros, habían organizado, pues, un encuentro académico sobre literaturas de vanguardia. Y entonces estaban por allí algunos profesores extranjeros también, y entre ellos uno cubano que conocía yo desde hace unos años. Y entonces me preguntó este hombre, nos vimos en el bar de la facultad, ¿no? Y me pregunta: ¿cuándo vuelves a La Habana? ¿No? Porque yo estuve allí, es verdad, vamos, le había conocido allí hace años, ¿no?
Y luego, sin embargo, pues hace ya unos años que yo he dejado de volar, y se lo expliqué así brevemente, ¿no? Por razones ecológico-sociales, porque es algo que en realidad no podríamos ya permitirnos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Se lo expliqué así un poco, y la reacción pues fue de incomprensión, ¿no? de sorpresa, como el no usar aviones por motivos ecológico-sociales, ¿no? ¿Dónde se ha visto tal cosa, ¿no? Y sin embargo, esa sería la posición coherente con una sociedad que quisiera evitar, si hay que resumirlo en 2 palabras, el ecocidio más genocidio al cual estamos avanzando a toda velocidad. Cuando luego conté ese breve encuentro y esa incomprensión, pues me decía un joven, un conocido, bueno, ¿y cómo gestionas esa postura maximalista, ¿no? El no volar, esa postura maximalista con el resto de situaciones en las cuales te verás obligado a ceder, ¿no? A participar en acciones que también contribuyen a ese ecocidio al que te refieres, ¿no? Y ahí vemos, o sea, el pensar que esa es una posición maximalista, que es desde luego lo que pensará casi todo el mundo en la sociedad en la cual estamos, nos muestra realmente pues, la profundidad de nuestro problema, porque no es una postura maximalista, ¿no? Es la postura que se ajustaría a lo que decimos que queremos hacer en relación con el calentamiento global, ¿no? Al tipo de medidas que hay que tomar si realmente nos tomamos en serio acuerdos internacionales que han aprobado los gobiernos en París, por ejemplo, en 2015. O sea, no es una posición maximalista, es la posición, yo sé que es súper minoritaria y poco comprendida, pero es la posición que corresponde si nos hacemos cargo de nuestra situación real, ¿no? Estaba leyendo antes el librito que se ha publicado, bueno, que habéis publicado desde el Ateneu y las asociaciones de memoria histórica de por acá, ¿no? en relación con la posición Juste y el Poblet, y veía ahí el artículo que publicó Almudena Grandes apoyando la reivindicación de bien de interés cultural hace un par de años, ¿no? Entonces, en cierto momento, Almudena Grandes ahí se refería al deseo, ¿no? Perdón, más bien al rechazo de vivir en un país anormal, ¿no? Si recordáis a lo mejor ese texto, bueno, luego si hace falta os lo podemos citar textualmente, pero ese ojalá fuera solo un país anormal. El problema es que tenemos una cultura dominante anormal en un mundo anormal, donde casi todo está como puesto cabeza abajo en relación con lo que sabemos sobre esa inserción tan defectuosa de nuestras sociedades en la biosfera, ¿no? Para que tengáis un poco, pues un punto de referencia en relación con esa anormalidad, que sin embargo es nuestra normalidad, la que vemos como algo normal, ¿no? En relación con esa extralimitación planetaria en la cual nos hallamos, ¿no? Si empleamos esa metodología de la huella ecológica, bueno, que se desarrolló hace ya un tiempo, a partir de los años 90 del siglo XX, ¿no? Para trasladar impactos territoriales ambientales a términos territoriales, y nosotros tenemos, o sea, defendemos pues valores igualitarios, ¿no? Nos parece que la igualdad social pues, es un valor importante, y sin eso pues, no tiene mucho sentido hablar de izquierda, ¿no? La izquierda que no asuma eso, pues no tendría mucho sentido llamarla izquierda. ¿Qué nos encontramos, ¿no? Si tenemos conciencia a la vez, ¿no? de esas dimensiones del metabolismo ecológico-social con valores igualitarios. Bueno, más o menos la quinta parte de la población mundial vivimos en países de renta alta, ¿no? Norteamérica, Europa, Japón, Australia, también las élites enriquecidas en los países de renta baja, ¿no? Bueno, esa quinta parte de la población mundial
superamos entre 3 y 6 veces, y a veces incluso más, la capacidad ecológica de nuestro propio territorio, y eso es a costa de otros. Nos apropiamos de las 4/5 partes de los recursos mundiales y generamos la mayor parte de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Más o menos, si os decía antes, el promedio mundial es un 170% de la biocapacidad del planeta, pero para esos países entre los cuales estamos nosotros, esta sociedad también, estamos viviendo como si dispusiéramos de los recursos y de la capacidad de asimilación de la contaminación de 3 planetas Tierra, ¿no? Como con un 300% de nuestro presupuesto. Si eso lo trasladamos a magnitudes pues, de vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de carne que comemos, ¿cuál sería, ¿no? si tuviéramos que pensar en ajustarnos a la biocapacidad de la Tierra con criterios igualitarios, es decir, que todo el mundo, ¿no? Somos ahora 7.600 millones de seres humanos, es una población enorme. Si todos y todas tuviéramos los mismos derechos a bienes básicos y formas de consumo básicas, ¿qué resultaría de eso? Bueno, pues lo que es el consumo de carne, la ingesta de carne, se tendría que reducir de aproximadamente a una 1/5 parte. Están dando datos que en parte son de Canadá, porque el origen de esta metodología está allí, ¿no? De un investigador canadiense. Se podría hacer un pequeño ajuste para nuestro caso, pero las magnitudes son bastante parecidas, ¿no? Reducción de la ingesta de carne a una 1/5 parte, ¿no? de las dietas habituales en países como el nuestro también. El espacio habitado a una 1/4 parte. El consumo energético por hogar a una 1/4 parte. Los desplazamientos en vehículo motorizado a menos de la 10ª parte. Los desplazamientos en avión a la 24ª parte, 1 partido por 24. Vehículos motorizados, ¿a cuánto tocaría, ¿no? En una sociedad que ha hecho del culto del automóvil lo que ha hecho la nuestra, ¿a cuánto nos tocaría en ese reparto mundial equitativo? Pues a unos 4 por 1000 habitantes. 4 vehículos motorizados por 1000 habitantes. Eso quiere decir que en un país como el nuestro nos tocaría pasar de los 20 y tantos millones de vehículos que tenemos ahora a unos 180.000. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en un mundo que se ajustase a sus posibilidades ecológicas con valores igualitarios, socialistas, comunistas, socialistas en sentido amplio si queréis, el automóvil privado básicamente no podemos asumirlo, ¿no? Podría haber 180.000 vehículos motorizados, quiere decir ambulancias, autobuses, coches de bombero y pare usted de contar, pero nada de transporte motorizado privado, ¿no? Si pensamos en esto del avión, que es donde había encontrado a este colega cubano, ¿no? Que había volado de la Habana para estar en Madrid, igual que yo lo he hecho en 2 ocasiones, yo estuve 2 veces en Cuba a lo largo de los años, ¿no? Pues según los cálculos, estos tipos de cálculos de la huella ecológica, si pensamos en un vuelo, por ejemplo, a las Islas Canarias, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, esos son 1.900 kilómetros, la ida y la vuelta son casi 4.000 kilómetros, nos tocaría, en términos de justicia planetaria, uno de estos viajes cada 31 años y medio. Un viaje a las Islas Canarias cada 31 años y medio. O un viaje transatlántico, como Madrid-La Habana, por ejemplo, una vez en la vida. Insisto, esos son cálculos diciendo si nos ajustásemos a la capacidad de carga del planeta, los recursos de los que realmente disponemos, si lo hiciéramos de forma igualitaria, de tal manera que el viajero de Mali tuviera la misma posibilidad que el viajero español, y si estuviéramos pensando, no estuviéramos viviendo como si fuéramos la última o la penúltima generación sobre la Tierra, es decir, con un absoluto desinterés por las generaciones que siguen a las nuestras. Estamos entonces en una situación de verdadera emergencia planetaria, ¿no? Si pensamos solamente en energía y en clima, eso es obvio, o sea, no tiene vuelta de hoja, hay una acumulación enorme de conocimiento científico que eso nos lo garantiza.
en una situación de emergencia planetaria y, sin embargo, es poca gente la que lo percibe de esa manera. No son demasiados los movimientos sociales pues, que tienen más o menos el mapa, ¿no?, de esa emergencia bien dibujado, y necesitaríamos un tipo de transformaciones revolucionarias realmente que somos incapaces siquiera casi de visualizar, ¿no? Pensad, calentamiento global, ¿no?, emisiones de gases de efecto invernadero, los acuerdos de París a finales de 2015, ¿no?, que asumieron los gobiernos de prácticamente todo el mundo, aunque luego, pues, por ejemplo, Estados Unidos se haya retirado y demás, ¿no? Pero, o sea, hay un consenso político mundial, aparentemente, ¿no?, de los gobiernos, diciendo hay que limitar el calentamiento global, que amenaza con ser apocalíptico, y no es un adjetivo exagerado, que amenaza con ser apocalíptico, a 1,5 grados o quizá 2 grados de incremento de las temperaturas promedio sobre las temperaturas preindustriales, ¿no? Estamos ya en promedio 1 grado por encima de esas temperaturas preindustriales. Todavía, nos decimos, si aumenta la temperatura promedio medio grado o 1 grado más, las consecuencias ya van a ser muy graves, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible para no sobrepasar esos límites. En el caso del calentamiento global, al contrario que en otros problemas, resulta que hay una serie de mecanismos científicos y en realidad político-científicos para expresar los consensos de lo que sabemos, ¿no?, sobre clima a través del IPCC, ¿no?, el Grupo Intergubernamental sobre Calentamiento Global, que va emitiendo informes de Naciones Unidas, ¿no?, el último de los cuales, pues seguramente si lo recordáis, algo de eso salió en los medios de comunicación, fue a finales del año pasado, ¿no?, a finales de 2018, y era un documento específicamente centrado en esa cuestión de los acuerdos de París, el 1,5 grado y los 2 grados de incremento de las temperaturas, ¿no? ¿Qué haría falta, qué nos hace falta para cumplir con eso? Que se supone que es algo que han asumido los gobiernos de todo el planeta, ¿no? Nosotros aquí también hemos tenido ahora pues, un ministerio en este breve gobierno anterior de estos últimos meses, pues hemos tenido un ministerio de transición ecológica con una ministra, Teresa Rivera, que es una mujer que sí que sabe de calentamiento climático, lleva trabajando en eso mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para ajustarse a eso y evitar, pues intentar paliar, ¿no?, los daños de esta senda catastrófica en la cual estamos? Hace falta, ¿no?, nos dicen los investigadores e investigadoras, reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto de invernadero en 2030 y prácticamente eliminarlas en 2050. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Una revolución completa de todas nuestras vidas. O sea, no hay forma de ajustarse a eso sin cambiarlo prácticamente todo lo que hacemos, hacerlo de otra manera. Todo el sistema de producción, todas las formas de consumo, la organización territorial, la movilidad, los modos de transporte, nada de eso puede continuar haciéndose como lo hacemos si queremos evitar pues, esa senda de apocalipsis climático en la cual estamos, ¿no? Nuestras sociedades ni lo ven, no se dan cuenta de esa situación, ¿no? Nos decimos, lo principal ahí pues, es una transición energética, ¿no?, en la cual vamos a dejar de usar combustibles fósiles y usar energías renovables, pero ahí hay un montón, siendo eso efectivamente lo que habría que hacer, es muchísimo más complicado de lo que percibimos. Esencialmente, si queréis luego lo vamos discutiendo, esencialmente porque las fuentes renovables de energía, que van a ser en realidad pues, el porvenir de la humanidad por las buenas o por las malas, ¿no?, en una forma u otra, el breve periodo en términos históricos de capitalismo fosilista, que es el que ha moldeado el mundo en el que estamos, pues será un paréntesis de un par de siglos con consecuencias muy complejas. Transición energética a fuentes renovables de energía, pero
las fuentes renovables de energía no pueden proporcionar tanta energía como lo han hecho los combustibles fósiles en este periodo absolutamente excepcional de la historia de la humanidad que estamos dejando atrás, ¿no? Eso es uno de los elementos que nos cuesta mucho ver, ¿no?, en nuestra situación actual, es precisamente el enorme regalo energético, digamos, que hemos recibido y malbaratado en los 2 últimos siglos, y el que no disponemos de nada que vaya a proporcionar algo parecido, ¿no? Con los combustibles fósiles lo que hemos hecho en la práctica pues ha sido usar la acumulación de luz solar y de energía bioquímica pues que durante 300, 400 millones de años las plantas verdes, los organismos fotosintetizadores se ocuparon de capturar, y que luego pues tenemos la suerte, bueno, la suerte, si no fuera así no estaríamos aquí, tampoco hablaríamos de suerte, pero en fin, como estamos en un planeta con vida basada en carbono y tectónica de placas, pues eso quiere decir que han tenido lugar esos procesos, ¿no?, de acumulación de energía bioquímica procedente de la luz solar, acumulada durante cientos de millones de años, ¿no?, en forma de depósitos de carbón, de gas natural y de petróleo, y que nosotros ahora, en unas pocas decenas de años, estamos desacumulando, ¿no?, a un ritmo 1 millón de veces superior la desacumulación que lo que tuvo lugar en la acumulación. Por eso tampoco es tan raro que estemos desequilibrando, como lo hacemos, el clima del planeta tan rápidamente, ¿no? Eso tiene que ver con, usted se pasa 300, 400 millones de años acumulando todo ese carbono subterráneo y luego de repente en 300 años lo desacumula. Pues eso, es un proceso 1 millón de veces más rápido. No es raro que la economía climática del planeta se desbarate considerablemente, ¿no? Esa inmensa cantidad de energía acumulada, que es la que han usado las sociedades industriales durante 2 siglos en realidad siglo y medio, si pensamos sobre todo en la parte más importante de eso, que ha sido ya el mundo del petróleo, pues es apenas un siglo, nos ha mal acostumbrado de tal forma, o sea, nos ha acostumbrado a vivir en una sobreabundancia de energía tal que ni siquiera vemos, ¿no? No nos damos cuenta de la cantidad de energía que cada cosa que hacemos presupone, y nos sitúa ahora en una muy mala posición para cambiar por esas expectativas, esas formas de vida que nos parecen normales y que están lejísimos de ser normales en términos históricos, antropológicos y biológicos, ¿no? Y no tenemos recambio para eso, o sea, no tenemos posibilidad de pensar sociedades con esa sobreabundancia energética, con la única excepción, si queréis, y la dejamos un poco a un lado, de si finalmente resulta ser viable la fusión nuclear en algún momento, ¿no? Pero en realidad eso tampoco nos importa demasiado, porque incluso quienes creen que eso puede materializarse, ¿no?, en forma de reactores de fusión, los siguen situando a varios decenios por delante del momento en el que estamos, ¿no? No hay nadie que diga que va a haber un reactor de fusión funcionando en 20 años. Dicen, a lo mejor dentro de 40, 50 años puede que haya reactores de fusión nuclear. No tenemos plazos, o sea, ese tipo de transición energética y de cambio social no se puede, o sea, los plazos de que disponemos son mucho más cercanos, son unos poquitos lustros, ¿no? Por ejemplo, en el informe de Naciones Unidas, el IPCC, en el pasado diciembre, ya lo acabo de mencionar, habría que reducir las emisiones ya un 50% a la mitad de lo que tenemos ahora en 2030, o sea, en 11-12 años, ¿no? Reducir las emisiones de esa manera quiere decir básicamente dejar de usar un montón de combustibles fósiles, y eso quiere decir usar mucha menos energía en todo. Tendríamos que ser capaces de funcionar con mucha menos energía primaria, y eso en realidad quiere decir, luego podemos matizar lo que queráis, pero en realidad quiere decir que tendríamos que ser capaces de aceptar un empobrecimiento colectivo igualitario como sociedad.
Si nos hiciéramos cargo de nuestra situación real, tendríamos que ser capaces de funcionar de esa forma, ¿no? Estamos, ya digo, lejos siquiera de percibir la situación. Aquí se podría hacer un resumen evocando pues dos imágenes perturbadoras, pero que nuestras sociedades deberían tener ante los ojos en este siglo de la gran prueba, ¿no? Decía antes Inma que se preguntaba por el... Bueno, ya veis, ¿por qué siglo de la gran prueba? Pues porque, bueno, es una expresión que sugerí hace ya unos años, hay un libro que publiqué con ese título, siglo de la gran prueba, porque estamos realmente pues, en dilemas que son existenciales para la humanidad, ¿no? No sabemos si por vez primera en la historia de los seres humanos, esto se podría decir de varias formas, ¿no? Una, por ejemplo, que podemos tomar prestada de una gran oceanógrafa que se llama Sylvia Earle. Ella dijo hace ya unos años: somos la primera generación, o si queréis las primeras generaciones, las primeras dos generaciones, que comprende que tiene las herramientas y el conocimiento suficiente como para comprender cuál es su situación real, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos bien de qué iba esta cuestión de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta hace unos pocos decenios, ¿no? Un poco más de lo que pensamos, no es un problema que de repente nos encontremos sobre la mesa, ¿no? El papel del dióxido de carbono, por ejemplo, en esa regulación del clima global, eso ya se entendía a finales del siglo XIX, ¿no? Hay un famoso científico sueco que se llamaba Arrhenius, Svante Arrhenius, que ya lo formuló justo a finales del siglo XIX. Pero digamos, bueno, nos hemos puesto a estudiar mucho más intensamente el clima a partir de los años, sobre todo a partir de los años 70, 80 del siglo XX, ¿no? Sylvia Earle decía, la primera generación o las primeras generaciones que comprenden realmente, pueden comprender realmente dónde estamos, ¿no? Cuál es nuestra situación real en el planeta, y quizá la última, probablemente la última, que puede evitar la catástrofe hacia la cual estamos avanzando rápidamente, ¿no? Lo podríamos decir de esta forma, ¿no? Yo creo que aquí podríamos evocar pues, dos imágenes perturbadoras, dos gráficos, si queréis, dos gráficos de estos que encontramos a veces, ¿no? en artículos científicos, o más bien un gráfico y luego una imagen, que tendríamos que tener, si fuéramos capaces de hacernos cargo de nuestra situación real, tener ante los ojos casi constantemente, diría yo, en este siglo de la gran prueba que es el nuestro, ¿no? La primera de esas imágenes es el gráfico que muestra el incremento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Y que es una línea en forma de como una hoja de sierra con pequeñas muescas, pero que va creciendo, con pequeñas muescas que corresponden a las variaciones estacionales de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. A medida, en un planeta que respira, digamos, con las estaciones, ¿no? con más carbono en los cuerpos de las plantas, ¿no? en la biomasa vegetal, en unas estaciones que en otras, pues tenemos esas pequeñas muescas como una hoja de sierra, pero la hoja de sierra va creciendo constantemente. Nosotros ahora estamos ya por encima de las 411 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. A partir de los niveles preindustriales que eran de unas 280 partes por millón. Hemos pasado de 280 a 411 y eso va creciendo constantemente, por eso os digo, es una gráfica en la cual con esas pequeñas muescas pues va creciendo, creciendo, creciendo sin parar. Hasta hoy, a pesar de todo lo que decimos que nos preocupa y que se supone que hacemos frente al calentamiento global, ese contenido de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando. No es el único gas de efecto invernadero, el metano es también un gas muy importante, pero bueno, lo dejamos de momento de lado, ¿no? El nivel de seguridad está en unas 350 partes por millón. Lo hemos dejado atrás hace ya bastante.
estamos en 411 y seguimos creciendo. Entonces, esa sería una imagen, ¿no?, que deberíamos estar considerando constantemente. Tendrían que ser pósters que tuviéramos en la cocina y en el aula de primaria de cada vivienda y de cada colegio, ¿no?, de cada escuela. Y la segunda, esto sería más bien una imagen, es la imagen de la piel de Zapa. Si recordáis a lo mejor, bueno, una novela de Balzac en el 19, pero la idea de una piel de Zapa es algo que se va reduciendo y constriñendo a una persona, una sociedad. En nuestro caso, la disponibilidad de energía a lo largo de este siglo de la gran prueba, el siglo XXI es el siglo de la gran prueba, la energía va a ser, es ya, no es que vaya a ser, es ya para nosotros esa piel de Zapa. Vamos a disponer de cada vez menos energía. Ese es un fenómeno que ya está sucediendo. Tiene que ver, si queréis luego lo explicamos, tiene que ver con el cenit del petróleo, el pico del petróleo. Seguramente hemos superado ya el pico del petróleo en su conjunto hacia 2015, en 2015-2016. Está teniendo lugar, en fin, eso es, bueno, es largo de contar, pero la idea básica ahí es que mientras que estamos acostumbrados a haber contado en el pasado con cada vez más energía de un año al siguiente, ¿no?, y más energía quiere decir más crecimiento económico, más posibilidad de hacer cosas, lo que vamos a tener a lo largo del siglo XXI va a ser menos energía cada año que el anterior. Y ahí o somos capaces de cambiar de verdad, cambiar de manera casi revolucionaria, o hacia lo que se va, pues es hacia un mundo cuyos inicios estáis viendo ya, en el cual pues podemos acabar en sociedades fascistas, militarizadas, que peleen por los restos de recursos naturales en el planeta Tierra, ¿no? Y aquí no estamos hablando de plazos largos, ¿no? Todo esto se podía haber dicho igual prácticamente hace 30, hace 40 años. Pues una parte de nuestro drama es que no hemos hecho caso de lo que ya sabíamos hace tiempo. Los elementos básicos para estos diagnósticos estaban sobre la mesa en los años 70 del siglo XX. Un hito en ese proceso pues fue la publicación en el año 1972 del primero de los informes al Club de Roma, Los límites del crecimiento, 1972, que fue también el año en que se celebró la primera de las conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y sociedad, la conferencia de Estocolmo, 1972. O sea, aunque luego hemos acumulado mucho más conocimiento científico, lo básico lo sabíamos a comienzos de los años 70 del siglo XX. Por desgracia para la humanidad, y no solo para la humanidad, sino para el conjunto de los seres vivos en este planeta, la pelea que se dio en los 70 en torno a la interpretación de nuestra situación, la perdimos los sectores ecologistas en sentido amplio, y al final de ese decenio pues, el mundo se metió de manera fatídica por esa senda de capitalismo neoliberal en la cual hemos estado desde entonces. Y uno de los rasgos de esa variante de capitalismo en la cual todavía seguimos es el negacionismo en un sentido más amplio que el negacionismo climático, que es como solemos emplear esa noción. No es solo negacionismo climático, es negacionismo en relación con todo lo que tiene que ver con límites biofísicos, ¿no? El capitalismo basado en hidrocarburos fósiles, que ha sido nuestro sistema socioeconómico durante un par de siglos, y eso es apenas pues, un parpadeo en la vida de la especie humana y en la vida de la Tierra, está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Va a acabar, o por las buenas o por las malas, ¿no? Ahí tenemos a las ultraderechas en todo el mundo en realidad, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos a las que tenemos más cerca, en este país, en Europa, en otros países. Uno de los ideologemas con los cuales está trabajando la ultraderecha en todas partes y tiende a desbordar el terreno de la ultraderecha
es esta idea de que no hay para todos. Yayo Herrero, a quien habéis tenido también en el Ateneu hace no tanto, suele ahí recordar que ahí hay una verdad también, ¿no? Hay una percepción ahí en esa idea de no hay para todos, que es veraz. Dentro del marco socioeconómico en el cual estamos, ¿no? Y con esa constricción del calentamiento global y de la piel de zapa energética, es verdad que no hay para todos, ¿no? Dentro de estas estructuras no hay para todos. Solo con cambios muy importantes, con cambios pues, que son revolucionarios, habría bastante para todos. Dentro de esa situación de total emergencia, que es en la que de hecho se encuentran nuestras sociedades. Bien, os decía antes, ahí teníamos, ¿no?, a Almudena Grandes en relación con estas reclamaciones de protección del Poblet aquí en Petrer, ¿no? Ella hablaba textualmente de no resignarse a vivir en un país anormal, ¿no? Decía en aquel artículo de hace 2 años. La cuestión es que no es solo un país anormal, sino que es una cultura, como os decía antes, una cultura dominante anormal dentro de un mundo anormal. Y de hecho, nuestras sociedades han interiorizado tanto esa anormalidad que casi ni llegamos a imaginar lo que sería una cultura razonable en un mundo humano viable, ¿no? Y desde luego nuestra cultura actual no está en esos parámetros. Bien, estos son elementos pues, de diagnóstico, si queréis, para intentar dar respuesta, ¿no?, a una parte de estos problemas. Pues trabajamos mucha gente desde distintos ámbitos. Yo, una de las cosas que he hecho en estos tiempos recientes, junto con alguna de la gente joven con la cual estoy trabajando, en este libro al que se refería Inma, que se llama Ecosocialismo descalzo, ¿no? Ahí hay capítulos de tres jóvenes que son compañeros de elaboración, ¿no?, en estas cuestiones. Es el libro este que se llama Ecosocialismo descalzo. Hay también, eso lo podéis encontrar con facilidad digitalizado, un artículo que se publicó en Viento Sur hace un par de años, que se encuentra fácilmente en la red, ¿no? Si ponéis en un buscador Ecosocialismo descalzo en el siglo de la gran prueba, pues ahí aparece ese texto. Es un artículo sintético donde tenéis algunas ideas más desarrolladas, claro, de lo que yo lo puedo hacer ahora en una charla. De por qué ecosocialismo descalzo. Primero, ecosocialismo, el mismo término de ecosocialismo. Ahora se va a cumplir, estamos organizando algunos debates también en relación con eso, algunas actividades de reflexión, se va a cumplir 30 años del primer manifiesto ecosocialista que se hizo público en el año 89. 30 años ya, y no ha servido de mucho, por desgracia. Yo estuve involucrado también en como traductor y en aquel primer manifiesto ecosocialista que publicamos en su momento en la revista Mientras Tanto, en el número 41 de la revista Mientras Tanto, ¿no? Bien, ahora se cumplirán esos 30 años del primer manifiesto ecosocialista. Las posiciones ecosocialistas, así en dos palabras, intentan a la vez hacerse cargo de esa situación biosférica en la cual nos encontramos, que yo he esbozado, o sea, partir, ¿no?, de esos diagnósticos pues, de metabolismo ecológico-social y hacerse cargo de esas constricciones ecológicas, ¿no?, con las cuales la humanidad pues, está topando en los últimos decenios, y repensar entonces los idearios socialistas en sentido amplio, socialistas, comunistas, anarquistas, bajo esa luz nueva, ¿no? Eso supone cambios importantes porque, por ejemplo, para lo que han sido los socialismos, comunismos marxistas, pues el supuesto de abundancia material, ¿no?, ha sido un elemento importante de la visión de la sociedad del futuro. No podemos ya contar con eso nos obliga a repensar lo que podemos seguir llamando socialismo, ecosocialismo, en el siglo XXI, ¿no? Entonces,
digamos, asumir las constricciones ecológicas y seguir adelante con los ideales de igualdad y emancipación humana, ¿no? Y propuse, sin embargo, ecosocialismo descalzo, empleando bueno, pues una construcción paralela a lo que había sugerido como economía descalza hace ya años un economista chileno notable, ¿no?, que se llama Manfred Max Neff, ¿no? Él habló de economía descalza desde los años 80 del siglo XX, y él se refería, ¿no?, a la importancia que tenían la economía real y la economía informal en los países de América Latina, ¿no?, en comparación con las idealizaciones fantasiosas de la teoría económica dominante, muchas veces. Bueno, él hablaba de economía descalza y yo pensé que ecosocialismo descalzo podía ser una buena fórmula para captar esa necesidad de decrecimiento, si queréis, lo podemos expresar también en esos términos, que hoy estaría hoy a la orden del día, ¿no? En lugar de pensar en un ecosocialismo, pues, de alta energía y de alta tecnología, como podíamos haberlo hecho hace 30 o hace 40 años, ahora tendríamos que ser capaces de ajustarnos mucho más, de pensar en sociedades en las cuales los modelos de vida buena no dependiesen de supuestos de abundancia energética y material que no van a ser los nuestros en el futuro. En lugar de pensar en socialismo con coche eléctrico para todos y todas, si queréis, ¿no? Eso no va a ser así. No, el coche eléctrico no es generalizable tampoco. En lugar de pensar en esos términos, pues un socialismo en bicicleta y por ahí va, ¿no?, pues esa noción de ecosocialismo descalzo. Escribí también un libro hace ya unos años que se llama El socialismo puede llegar solo en bicicleta, que es una frase que usó uno de los ministros de Salvador Allende en el año 72. No, yo simplemente la tomé, y antes de tomarla yo para titular ese libro la usó también Iván Illich en un libro de los años 70, ¿no? Bien, pues por ahí van estas cuestiones. Yo creo que con esto pues ya tenemos ahí como exposición inicial lo bastante, y podemos emprender pues ese intercambio, ese coloquio. Sí. Lo que os decía es, nosotros podemos entonces, como partimos de muy alto, ¿no?, en ese uso de enormes cantidades de energía y de materiales, pues podemos en ese descenso energético bajar bastante y aún así organizar formas de vida buena. El problema que tenemos ahí es un poco un problema del huevo y la gallina, dejando de lado el problemón, es cómo salimos del capitalismo. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, dejando un poco eso de lado y pensando en lo que podemos hacer ahora desde la situación en la cual nos encontramos, tenemos en cierta forma un problema del huevo y de la gallina, en el sentido siguiente: si nos hacemos conscientes de ese tipo de constricciones ecológicas, energéticas y demás, podemos apreciar esas formas de vida buena en la cual, por ejemplo, el incremento en la cooperación permita pues una buena satisfacción de las necesidades básicas de todo el mundo sobre bases muy igualitarias. Podemos apreciar los valores de esa otra forma de vivir, el buen vivir, ¿no?, que trabajan pues estos sectores indígenas y más allá, por ejemplo en los países andinos, solamente desde valores que ya están más allá de la cultura dominante hoy. Por eso digo que es un problema como del huevo y de la gallina. Necesitaríamos ser capaces de tener ya los valores de mañana para poder apreciar esas formas de vida buena, ¿no? Y por eso es una de las razones por las cuales avanzamos tan despacio, ¿no? Eso es un problema bastante paralizante.
o sea, lo que será seguro en algún momento un avance, una vía de avance importante, pero que puede ser bastante traumática, pues es al final lo que podemos llamar, lo hace un buen amigo que tiene un libro de mucho valor también para esta reflexión, igual le podéis invitar a otra sesión aquí en Petrer, es Joaquim Sempere, es uno de los ecosocialistas españoles, amigo y discípulo de Sacristán, pero que sigue en activo. Ahí ya ha muerto gente muy valiosa, ¿no? Murió Paco Fernández Güell, murió... en fin, ha habido ya varias bajas importantes. El propio Sacristán y su compañera Giulia Denolfi murieron hace ya mucho. Murió Toni Domènech hace un par de años. En fin, ahí va habiendo bajas en toda esa generación. Joaquim Sempere es de esa edad, pero está todavía en buena forma y ha publicado ahora un libro valioso que se llama Las cenizas de Prometeo, justamente por pensar ese elemento prometeico así del marxismo, ¿no? Sí, no, la expresión que emplea Kim a veces es pedagogía de las catástrofes. Claro, aprender de... Pedagogía de las catástrofes. Por desgracia, nos vamos a ver expuestos a posibilidades de aprendizaje por medio de las situaciones duras y hasta catastróficas en el tiempo que viene. Eso también podemos contar con ello. ¿Qué sucede ahí? Cuando una sociedad, o sea, los seres humanos somos simios supersociales, somos animales ultrasociales. Y entonces, si llega un momento en el cual una sociedad define colectivamente su situación como de verdadera emergencia, muchas cosas que han sido imposibles se vuelven posibles de un día para otro. Eso lo sabemos por la historia, ¿no? Los ejemplos más claros de eso pues son las sociedades que se ven metidas en una guerra, ¿no? O sea, Gran Bretaña pues en el año 40, Estados Unidos después de Pearl Harbor, o sea, sociedades industriales han sido capaces de dar la vuelta a casi todo su sistema productivo y su estructura cultural casi de un día para otro, cuando una situación se percibe realmente como de un peligro existencial. Nosotros objetivamente estamos en una situación tan grave como esas, pero nuestras sociedades no lo ven todavía. Si llegamos a verlo en este tiempo que viene, una parte de lo que están diciendo estos movimientos, estos escolares, ¿no?, que están diciendo ¿para qué voy a ir a la escuela, ¿no?, si estoy en un mundo que no tiene ningún porvenir, ¿no?, y tienen razón en eso? Si nuestras sociedades llegan a darse cuenta realmente del carácter de emergencia de la situación en la cual nos encontramos, entonces, cosas que hoy son del todo imposibles, socializar las empresas eléctricas, que es una cosa que necesitaríamos hacer ya. A lo mejor podemos hacer, hoy es impensable, a lo mejor se vuelve necesario cuando esa definición colectiva de la situación haya variado. Pues muchísimas gracias. Yo creo que por lo menos nosotros este granito de arena y este remover las conciencias que hemos tenido desde un rato también nos puede ayudar a difundir esto y eso. Muchísimas gracias.